vio cómo tembló? Se cayó en el mar. Quienes son personas llamadas a poder opinar sobre el asunto, no lo hacen de manera suficiente. Se trata de la tragedia de la cascada de San Rafael y de la urgencia de estudiar con seriedad nuestros ríos, nuestros problemas de tipo ambiental, ecológico, geológico, es decir, todo lo que incide directamente en la calidad ambiental de nuestro paisaje, de nuestro territorio. Un saludo muy cordial de parte de Voces Azuayas. William. Muy buenas tardes, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación a este gran programa que tienes bajo tu dirección. ¿Tú conoces la cascada de San Rafael desde hace qué tiempo? Bueno, la cascada de San Rafael yo la pude apreciar en toda su belleza por primera vez en el año 2015. En el 2015 recién, ya llevaba 6 años en el Ecuador, pero no había tenido la oportunidad de conocerla. Y recién en 2015 es cuando yo la puedo apreciar. Pero tenías un concepto general de nuestros sistemas hídricos, de los ríos principales, de las sierras y el oriente. Claro, sí, y estaba bastante al tanto de la ubicación de esta cascada, como en una zona intermediaria justamente entre la zona de las cordilleras, la zona serrana, y la zona amazónica. Entonces estamos justamente en un punto en el cual el río Coca hace la junción entre lo que son los ecosistemas, las dinámicas incluso fluviales o de ríos, que son las dinámicas serranas, y la dinámica más amazónica y los ecosistemas más amazónicos. El río Coca nace... Tiene, claro, varios contribuyentes, pero nace en las partes altas de la cordillera. En la parte occidental de la cordillera. Exactamente. Y en cuanto a la calidad de su volumen, claro, se llama hidrología. Sí, el tema es que, bueno, tenemos unos caudales bastante importantes con el río Coca. Sin embargo, bueno, y eso es uno de los problemas que, bueno, quisiera que conversemos un poco más. A mi juicio no hay una documentación suficiente de, claro, los regímenes hidrológicos, así se les califican, de un río como el río Coca. Y incluidos en los regímenes hidrológicos no están solamente los caudales y cómo el río puede responder a ciertos episodios de precipitaciones. ¿Y cómo ha sido su comportamiento históricamente? Exactamente, sino también qué tipo de sedimentos, qué tipo de materiales sólidos carga el río, con qué frecuencia, con qué tipo de granulometría, es decir, cuál es el tamaño de las rocas que puede cargar. Entonces, bueno, todo esto son las características que se suelen determinar, por supuesto, y como tú acabas de decirlo, a raíz de unos levantamientos de datos de largo aliento. Y necesitamos en general varias décadas de levantamiento de datos históricos, sea de precipitación, sea de caudales, en general en varias partes de la cuenca hidrográfica, sea también de transporte sólido, para poder apreciar cuál es el comportamiento hidrológico del río. Una especie de ley. De estadística, si quieres. La estadística del río. Cómo el río se suele comportar, cuáles son las crecidas que, por ejemplo, tienen un periodo de retorno de 5 años, cuáles son las crecidas que tienen un periodo de retorno de 10 años,
cuáles son las crecidas que pueden tener un periodo de retorno de 100 años. Y así uno también puede saber. A las que buenamente se puedan apreciar. Exactamente. Porque los efectos geológicos son de Sí. una cantidad de años. Sí, pero eso es un poco la magia de las estadísticas. Si quieres, si hay una buena serie temporal de medición, incluso uno puede extrapolar hasta determinar cuál es más o menos la crecida que tenemos una probabilidad de tener una vez cada 10.000 años. Se puede hablar de una tendencia. Se puede A los caracterizar. sucesos que podrían Exacto, dar. exacto. Se puede caracterizar, digamos, los regímenes de los ríos, incluso más allá de la ventana del periodo de medición que tenemos. Pero necesitamos una ventana bastante amplia, de varias décadas. Caso Claro. contrario, uno se le queda muy corto. Puede ser datos referenciales simplemente, pero no para establecer. ¿No? Anecdóticos, anecdóticos, sí, sí, sí. El comportamiento de este caudal del río es único, parecido. Hay ríos semejantes en... Es una buena pregunta, me parece que sí tiene un comportamiento de lo que he podido ver, de la poca información que existe, al menos la poca información disponible. Puede ser que haya gente que tenga información que no haya difundido sobre el río, pero la poca información disponible que hay, sí es un río de los ríos más clásicos que hacen el vínculo, si quieres, entre las partes altas de los Andes y la parte amazónica. ¿Ya? Ahora, claro, cada río luego va a tener sus propias características específicas, pero en este sentido tenemos unos regímenes bastante clásicos. Ahora, lo importante es determinar cuáles son los niveles de las crecidas que se alcanzan en las puntas, ¿ya? En las partes mayores, en los puntos mayores de caudales. Y los episodios, la frecuencia de los episodios de crecidas. La velocidad de las aguas. Claro, bueno, eso está vinculado con el caudal, de algún modo. Pero también con la pendiente. Exactamente, exactamente. La pendiente es mucho Hablamos más. de la cuenca alta del río. Hablamos de toda la cuenca, de toda la cuenca. Si luego queremos hablar de, por ejemplo, para la central de hidroeléctrica de Coca-Cola-Sinclair, lo que más le interesa es el caudal que va a llegar justo en el punto donde va a tomar el agua. Claro, Ya. a la hidroeléctrica le interesa el caudal. Sí, Pero para poder interesarse en el caudal tiene que darse explicaciones de otros aspectos que no son precisamente el caudal. Por Exacto. ejemplo, el cauce del río. ¿Qué constitución tiene en las distintas partes que atraviesa? Exactamente. Hasta llegar a la exactamente. Y es ahí donde, San Rafael. donde finalmente la hidrología tiene que dialogar con la geología. Y es ahí donde el hidrólogo y el hidroeléctrico que diseña la central necesariamente tiene que conversar con el geólogo para conocer, cuál es la constitución de los suelos, cuál es la constitución del lecho del río, de qué tipo de material está compuesto el lecho del río. ¿Habrá alguna referencia? Entiendo que hicieron estudios ambientales antes de decidir sobre la construcción. Sí, lastimosamente he buscado, pero no he podido acceder a un estudio de impacto ambiental que se menciona que existía para la construcción de la central. Yo no le he podido consultar. Seguro que no existía, porque cuando solamente se menciona y no se muestra, es una manera de justificar los comportamientos que son obligatorios. Bueno, lo dices tú, yo no lo diría así, pero en todo caso yo no he podido acceder a este estudio, pero yo no estoy diciendo que no exista, sino que tampoco es que he hecho una investigación de muy larga extensión, digamos, sobre el caso del... En todo caso, cualquier estudio que haya existido no contempló el desastre que se presentó después. O en no efecto. advirtió ni siquiera el riesgo. Bueno, o puede ser que se haya advertido sobre el riesgo, pero que a nivel de las tomas de decisiones se haya obviado las alertas que posiblemente se habían lanzado. Puede ser también. Es decir, solamente, como siempre, se cumple el requisito formal, pero no se toma seriamente como un aspecto que incide directamente en la
obra, en la construcción y en las consecuencias Bueno, ambientales. Yo tengo más experiencia en este sentido de cómo se manejan el tema de los estudios de impacto ambiental respecto a los proyectos megamineros, que he revisado con mucho detalle en el caso de varios de los megaproyectos que tenemos, que es otra tragedia que se nos va a venir encima. Pero, no tiene nada que ver con el... No, con el río Coca. No. Bueno, tiene que ver, ¿cuánto? si quieres podemos conversar de eso más a continuación. Ya. Tiene que ver en cuanto a la energía que se va a producir. Pero, digamos, el desastre de En la ubicación, no. No hay proyectos mineros cercanos que tengan incidencia sobre el curso del río, por ejemplo. No. Pero claro, la forma con la cual se manejan los estudios de impacto ambiental, un poco como tú lo has mencionado, lo que yo he podido observar es que se trata de solamente un sello que se pone y se hace de manera, es en general una burla a cualquier tipo de cánones a los cuales se tiene que responder un estudio científico es normalmente riguroso. He podido notar muchas irregularidades en los estudios de impacto ambientales que se han aprobado con los proyectos megamineros. En este caso, del Coca-Cola Sinclair, como te digo, no he podido acceder al estudio de impacto ambiental, pero entonces no creo puedo que emitir sea la excepción con respecto a la misma época de otros contratos que se hicieron Puede y ser. que tienen ese tipo de fallas. Puede ser, pero en todo caso, como tú bien lo decías, se construyó una mega represa hidroeléctrica, bueno, una mega central hidroeléctrica, porque la represa no es tan grande por las características técnicas del proyecto, en un sitio sumamente problemático, desde varios puntos de vista. Por ejemplo. Primer punto de vista tiene que ver con la cercanía del volcán Reventador, que es precisamente el responsable de la existencia de la cascada. Segundo, es aparentemente, a pesar de que nuevamente yo no he visto estudios, digamos, satisfactorios en términos de la caracterización del transporte sólido del río, es aparentemente un río que carga mucho material. Y bueno, es lógico, ¿no? Como tú decías, son pendientes muy fuertes y ahí arriba tenemos ciertos tipos de configuración de suelo que hace que, o sea, tenemos una granulometría en ese tipo de río a la cual están asociados bloques muy grandes, pero también tenemos un transporte fuerte de todo tipo de tamaño de materiales sólidos. Entonces, eso hace que es un poco complicado construir centrales hidroeléctricas en un contexto en el cual tenemos mucho material sólido, porque estamos... ¿Qué clase de roca es la dominante, podría decir? Bueno, eso andesita, quizá. No sé, dices tú, el tipo de o sea, digamos... Para saber si es un material no, duro, es que eso no tengo conocimiento. No tengo conocimiento de las características más, si quieres, físico-químicas de las rocas. Quizá las distancias desde la zona de nacimiento de la cuenca alta hasta el volcán o hasta la cascada misma. Sí, ex cascada. La ex cascada, perdón. ¿Qué distancia había y qué distancia queda desde la cascada hasta la central? Bueno, claro, ahí, claro, es que depende si hablas a vuelo de pájaro o si hablas del lineamiento del río. Escuché un número de la cascada a la hidroeléctrica, 19 kilómetros. Exactamente. Ya. La obra de captación, ¿ya? La obra de captación de la central está situada a 19 kilómetros aguas arriba de lo que era el sitio de la cascada. Ahora, la central mismo, donde se turbina el agua y luego se la devuelve al río, se encuentra a unos 600 metros de altura más abajo del sitio de captación. Ya. Y claro, por eso se llama Coca-Cola Sinclair, porque el río en ese sitio hace un codo y se da una curva para luego regresar a ese sitio. Si quieres, en términos de altura, el río en donde se le devuelve el agua que se va a usar para hacer turbinar
se encuentra a 600, 620, creo, metros más abajo en términos de altura. Ahora, en términos de lineamiento, no me acuerdo cuánto es exactamente en kilómetros, pero bueno, estamos hablando de varias decenas de kilómetros, posiblemente Cuando casi sucede 100. este fenómeno, la afección que hasta ahora, bueno, ha sido, entiendo que cada vez fue incrementándose, pero hasta ahora, de lo que tú conoces, en cuanto ha incidido desde el lugar en el que se realizó hacia las distintas zonas que podríamos proyectar el análisis del río, antes y después. Bueno, aquí entramos un poco en esta cuestión. Primero hay que recordar un poco los hechos, ¿no? ¿Qué sucede? El 2 de febrero de 2020 se constata que la cascada se derrumbe. Hay un derrumbe, inmediatamente aguas arriba de la cascada, el suelo se derrumbe, ¿ya? Es decir, baja la cascada. Baja la cascada, pero inmediatamente aguas arriba de donde está el sitio de la cascada, donde el agua caía, a unos pocos metros aguas arriba, ahí se hunde totalmente el lecho, ¿ya? ¿Por qué se hunde? Porque en ese sitio la cascada había formado una pequeña cueva, si quieres. Por distinta constitución del suelo. No, sobre todo por el hecho de que la cascada, siendo posiblemente milenaria, ¿no? Poco a poco erosiona la roca, erosiona y hace una cueva. Eso es el destino de toda cascada finalmente de derrumbarse, porque se auto, si quieres... se autodestruye. Claro, desestabiliza. Pero, claro, entonces, al hundirse el lecho, ahí la cascada ya no pasa, o sea, el agua, el río, ya no pasa por encima, sino pasa por debajo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Se forma una especie de pozo primero. Exactamente, se forma una especie de pozo que se derrumbó y el agua empezó a pasar por debajo de lo que ahora es un arco. Es un arco, ya no que es... va a caer también. Eso tal vez tiene muchos milenarios de años de vida, porque ese arco, ¿de qué se trata? Se trata de una roca que viene de una antigua lava que justamente cayó del reventador. Por eso también el sitio es tan complejo y complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que históricamente la lava del reventador a raíz de erupciones pasadas llegó a bajar hasta el sitio del actual río Coca. Y es justamente una roca de una lava, que es una roca más metamórfica, una roca así que cuando se solidifica es muy dura. Pues es esa roca que luego... No se erosiona fácilmente. No se erosiona fácilmente y hace que el río no la pueda erosionar y no tiene otra opción que de formar una cascada. Pero esa lava está unida también a otra constitución del suelo. O sea, es una, claro... Porque son como verdaderos ríos, diré. Sí, es un río que se solidificó y se formó así, no sé hasta pero dónde. Pero de otro lado, claro, existe una constitución tal vez más frágil del suelo. Claro, entonces, por encima de eso, el río se ha acomodado y ha traído permanentemente estos sedimentos y estas piedrotas en ciertos casos, que estábamos comentando anteriormente, desde aguas arriba. ¿Ya? Entonces ha traído estas piedras y ha formado este lecho que tiene varios metros, posiblemente decenas de metros, de un suelo deleznable, mucho más deleznable, un suelo lleno de sedimentos, si quieres, de piedritas, y que, bueno, se ha ido así acumulando para formar el lecho del río. Pero ahora que se derrumba el suelo, el lecho justo delante de la cascada, entonces el río empieza a correr por encima de esta parte más deleznable y empieza a arrasar. Formas. ¿Cómo? A hacer formas. A hacer formas, pero también a llevarse materiales aguas abajo por la fuerza justamente de su caudal, de la fuerza que trae, la energía del río. Modifica el cauce. Claro, entonces empieza a erosionarse y por eso es que se llama una erosión regresiva, porque empieza a erosionarse hacia aguas arriba. Entonces,
La cada cascada vez... se puede trasladar más arriba. Exactamente, o sea, la cascada cada vez se va trasladando aguas arriba. No, no sé si podemos hablar de cascada, más bien es como que hay un desnivel del río, ¿ya? Un desnivel bastante fuerte, y ese desnivel sí se va desplazando hacia aguas arriba, ¿ok? Es decir, estamos con un río que a raíz de este fenómeno que de manera bastante brutal y repentina ha transformado el lecho, estamos con un río que está intentando encontrar un nuevo equilibrio. Y entonces, para encontrar ese equilibrio, tiene que excavar sus orillas, tiene que llevar material aguas abajo, y en función del material que llega desde aguas arriba, va a encontrar un nuevo equilibrio. ¿Qué peligro representaría para la central? Ya, entonces, en este caso, y es una de las grandes preocupaciones que los observadores hasta ahora han tenido y que sigue vigente, es que esa erosión regresiva coma el río, el lecho del río, hasta el punto donde está la obra de captación de la central. Es decir, 19 kilómetros aguas arriba. Por el momento, ahora estamos 18 de febrero, se ha comido 7 kilómetros. Es decir, el río se ha desplazado, digamos, el desnivel, si quieres, se ha desplazado 7 kilómetros aguas arriba del antiguo sitio de la cascada. Si es que sigue esa erosión, posiblemente podríamos llegar a los 19 kilómetros y llegaríamos al pie de la obra de captación de la central de Coca-Cola Sinclair. En este caso, desestabilizaría esa obra de captación y sería otra tragedia. Porque hay tragedias que no hemos comentado aún. Por ejemplo, la tragedia del derrame de petróleo que ocurrió en abril. Romperse el ducto. 2 ductos se rompieron justamente porque no se controló y no se supo anticipar el hecho de que el río, al comer su lecho de manera regresiva aguas arriba, también come sus orillas y finalmente ha roto los oleoductos que vienen de la Amazonía y que ahí se encontraban. Entonces tuvimos 15.000 galones de petróleo derramados en el caos. Derramados en el río Coca, y luego alcanzó el río Napo. Tenemos miles y miles de personas que fueron y hasta ahora no han obtenido reparación. Comunidades campesinas y sobre todo indígenas afectadas por ese derrame, que bueno, por desgracia ocurrió en plena pandemia y finalmente no se visibilizó tanto. Claro. Pero bueno, entonces ocurriría una tragedia más después de la pérdida de la cascada, después de este derrame, si es que la erosión regresiva llegase hasta la base de la obra de captación. Eso implicaría una desestabilización y una rotura de esta obra. Se debe entender que va a llegar. No sé en qué tiempo, pero si se ha dado la regresión, la erosión regresiva. Ya. Hay una posibilidad de que el río encuentre un equilibrio antes. Existe esa posibilidad. Hay varias posibilidades. Incluso el río podría toparse con en pocos días los 19 kilómetros se redujeron, por información del ministerio mismo, a 13. Ahora, como hablas de 12, de 7 estaría en 12. O sea, claro, está a 12 kilómetros. Está a 12 kilómetros del río de alcanzar la obra de captación. Pero bueno, bien podría el río en su erosión regresiva, podría toparse con otra lava consolidada del reventador. Podría también toparse con otra configuración geológica que permitiría que al menos se estabilice o se desacelere considerablemente el proceso de erosión regresiva. De hecho, desde el mes de octubre parece que se ha de algún modo estabilizado. Pero es muy difícil entender la cinética de esa erosión regresiva. Es decir, no hay entendimiento. ¿Pero por qué no hay entendimiento? Porque no hay ni datos, ni conocemos el comportamiento de nuestros ríos.
no sabemos cómo se comportan. Sin embargo, construimos por encima mega obras de 3.000 millones de dólares. Recuerdo la entrevista que le hacen al ministerio, al señor ministro de Energía. Dice que, bueno, en vez de estar apesadumbrado, estuvo un poco contento en su aspecto. Porque dijo, es un fenómeno que ha interesado a los científicos del mundo. Y entonces van a venir de todas partes del mundo que nos han solicitado información para llegar a analizar que es un fenómeno único. Esa es la una cosa. Y la otra, que se empeñaba directamente en la construcción de una obra por 20 millones para mitigar la erosión del río. Yeah. Yo no entendía cómo dónde hacerlo. Bueno, el primer punto es que diría que le ha salido bastante caro atraer a estos científicos. El turismo científico. Más de 3.000 millones de dólares que ha costado el proyecto. Sale caro así atraer. Así. Tal vez se podría atraerles con un poquito más de, un poquito menos de plata, ¿no? Ahora, bueno, obviamente es un fenómeno que puede ser interesante analizar. Y sobre todo es muy importante entender finalmente lo que ha causado este derrumbe de la cascada, ¿ya? Hasta ahora, si quieres podemos volver a hablar de eso, pero hasta ahora no se sabe bien. En cuanto, bueno, el segundo, ¿cuál era el segundo punto? El primero, ya está. Sí. El segundo punto, ¿cuál era? El segundo, la obra de... claro, la obra de mitigación. Claro, en cuanto a las obras de mitigación, para poder construir unas obras de mitigación que nos garanticen que vamos a consolidar o vamos a controlar el río, se tendría que, obviamente, conocer los regímenes del río. Primero tendría que esperarse la estabilización. Bueno, porque de otra manera sería un riesgo la inversión. Bueno, es verdad, la inversión de todos modos va a ser riesgosa, pero claro, de algún modo es necesaria si es que queremos... claro, es urgente. Es urgente, pero la obra. El tema es que precisamente como no hay un conocimiento suficiente de los regímenes del río, no le hemos documentado suficientemente, no sabemos bien cómo se comporta, no conocemos bien su lecho, no conocemos bien sus regímenes de sus caudales. ¿Cómo vamos a construir unas obras que tenemos la garantía de que van a aguantar los caprichos del río en su búsqueda de un nuevo equilibrio? Yo creo que será la contratación de otra obra que no se vea nunca. Pero me decías que no solamente lo que hemos hablado es el principal problema. Hay muchos otros que se multiplican y con tu conocimiento un tanto general que tienes al respecto de las ciencias, también entramos al aspecto social, ambiental, hidrológico, en todos los campos que tú nos puedes dar luces. Claro, bueno, en primer lugar, o sea, uno puede hablar de catástrofe ecológica en cuanto a la afectación de todos los ecosistemas que se encuentran aguas abajo. Porque la movilización de estos sedimentos, ¿ya? Y su cargamiento aguas abajo. Arrasando y luego haciendo que el río modifique su equilibrio, su aspecto, su turbidez, toda la cuestión de que los ecosistemas se forman en función de una cierta, de la luz, cómo llega, qué tipo de cargamento de sedimentos tiene el río. Ha habido una ruptura, ciertamente. Ahí. Ha habido una ruptura. Además de eso, claro, hubo el derrame de petróleo, que capaz es más fuerte aún la afectación a todos los ecosistemas del río, aguas abajo. Y claro, luego tendríamos, con esta eventual desestabilización de la obra de captación,
Claro, ahí si se desestabiliza esta obra, tenemos una pequeña represa de algunas decenas de metros de altura. ¿Ya? Creo que son 30 metros, algo así. Entonces, esa represa, si se desestabiliza, se va a romper. Y vas a tener un flujo, o sea, repentino que va a vertirse hacia aguas abajo y crear nuevos problemas para los ecosistemas, los equilibrios del río, ¿ya? Entonces todo eso implica catástrofes ambientales que ya se pueden documentar, pero también futuras. Luego, en términos sociales, tenemos comunidades que han sido privadas de agua, que han visto sus cultivos, su relación con el río, totalmente rota a raíz, claro, primero de este derrame que es una catástrofe, pero también de la transformación de las orillas y de la configuración del río en cuanto a su transporte sólido. Entonces eso ha modificado las orillas, ha modificado cómo el río se comporta aguas abajo, y eso afecta a la relación que tienen las comunidades. La comunicación, los terrenos, los cultivos, los terrenos, las casas, el uso del agua para quehaceres domésticos, el uso del agua como vía de transporte, todo eso se ve afectado. Y otros efectos ambientales en cadena, que según por donde vayan las aguas o por donde vayan los derrumbes, claro, son diferentes. Claro, en efecto. Y bueno, luego hay la parte económica, que es uno de las grandes dimensiones, que creo que sí vale la pena examinar un rato, porque estamos hablando de un proyecto que, claro, implicó la inversión por parte de el Estado ecuatoriano y por lo tanto los y las contribuyentes ecuatorianos, de cientos de millones de dólares en un proyecto que tocó pagar. Son empresas transnacionales chinas está pagando. Que se sigue pagando, que construyeron esa represa y la pusieron en funcionamiento, pero eso se hizo a raíz de un endeudamiento del Estado de varios cientos de millones de dólares, tanto para la construcción de la misma represa como para la construcción de las líneas electrificadas que luego pues están encargadas de transportar la energía producida. Y entre paréntesis, ¿no ha habido afección también en las líneas eléctricas? No de lo que yo sepa por el momento. Es una buena pregunta. Me parece que pasan suficientemente alto para que no haya tenido problemas con los postes, digamos. Son líneas de alta tensión, ¿no? Pero claro, en este sentido, estas líneas implican, claro, el transportamiento de estos... Bueno, el proyecto tiene una potencia instalada de 1500 megavatios, pero se sabe muy bien... Calculados de 1500. Claro, pero que se sabe muy bien que hasta la fecha, desde que inició su funcionamiento, que es, si no me equivoco, en 2016, funcionó a medio gas. Funciona a medio gas a 700 megavatios. ¿Ya? Y claro, estos 700 megavatios se transportan luego y se conectan con la red nacional. Pero ahí está la conexión con la cuestión de la minería. Porque si tú te fijas en todos los informes que los gobiernos que se han sucedido desde la época de Correa, los informes que estos gobiernos han realizado, todos los eventos de promoción del país como país atractivo para la inversión minera, lo que estos gobiernos han promocionado sistemáticamente es la gran capacidad de producción energética del país. ¿Y por qué la cuestión de la producción energética es tan importante para los mineros? Es que los mineros llegan y quieren invertir cientos, miles de millones de dólares para construir minas que son muy golosas en energía. Son una mina como la mina Mirador, que es la mina más avanzada del país en este momento,
consume el equivalente en energía eléctrica de una ciudad como Ibarra. Entonces, si multiplicas ese consumo, bueno, promedio, por 15 o incluso 30 megaproyectos mineros, que es el número que tenemos en este momento, pues tú te puedes imaginar que los inversionistas mineros están exigiendo por parte de los estados en donde quieren invertir una garantía de que nunca van a experimentar un corte de luz, porque un corte de luz significa unas pérdidas netas e inmediatas para quien está en este negocio de la extracción y el tratamiento de los minerales, la producción de concentrado de minerales. Entonces, la constitución de un parque energético sobredimensionado es una de las condiciones, de los prerequisitos materiales, si quieres, que exigen los inversionistas para poder luego decidir efectivamente implementar megaproyectos mineros y movilizar los cientos o los miles de millones de dólares que se necesita para la construcción de las obras y hacerles luego la realización de la Porque la extracción. forma de contratos es que las mineras se encargan absolutamente de toda la inversión en maquinaria y en los gastos que no está en capacidad del Estado de hacerlo. Exacto, pero todo lo que tiene que ver con infraestructuras viales, infraestructuras energéticas, Tiene que infraestructura de saber el Estado. transporte, el Estado es el que en gran medida, en inmensa medida, aporta la inversión y claro, hace que el Estado se endeude para poder producir estas precondiciones materiales. En ese sentido, que la construcción de la central Coca-Cola Sinclair, el proyecto potencialmente más importante del país en términos de eléctrico, está íntimamente vinculado con la ambición de transformar el Ecuador en un país megaminero. Y es en ese sentido que hay que entender los cientos de millones de dólares de deuda que se ha contratado por parte del Estado para la construcción de la central y luego de las líneas de transmisión eléctrica. Yo creo que en el Estado ha existido un pensamiento ilusorio con respecto a la minería y sin mayor experiencia, ni datos, ni seguridad en lo que hace. Se dejó llevar de los ofrecimientos, de las ofertas de compañías extranjeras que tienen gran experiencia en este tipo de explotación, aunque se dice que las junior nomás son las que actúan acá, es decir, las que no tienen mucha experiencia como las otras. Pero si el Estado no está preparado para ello, yo creo que tiene necesariamente que revisar los contratos, porque podría ser que se presenten consecuencias muy graves. El ordenamiento jurídico del Estado jamás puede ser como para que se ataque el ambiente necesario y que está garantizado por nuestra Constitución. Y también que se atente al elemento humano y modifique las formas de desarrollo que históricamente han traído las comunidades. Es decir, tiene que el Estado estudiar. Los ecuatorianos tenemos que estudiar. Tenemos que conocer mejor nuestro paisaje. Claro, en ese sentido hay que también analizar toda esta imposición de estas grandes obras, ya sea obras energéticas, ya sea obras extractivas, como un todo, y es la transformación o la repotenciación de un modelo primario exportador, pero ahora ya no a un nivel que finalmente no era tan alto en términos con lo que conocimos con el petróleo, con ese nivel que es el que exige la megaminería. Y ese nivel implica unos órdenes de magnitud que jamás hemos conocido aquí en el país hasta la fecha y que difícilmente se puede imaginar. Además, el país, por supuesto, no está preparado ni en términos institucionales, ni en términos de capacidad humana, de capacidad de control de los procesos mineros y de sus consecuencias. Pero es un país, además, que es altamente pluvioso, es un país altamente sísmico, es un país altamente biodiverso, y es un país en el cual, además, la gran mayoría de los megaproyectos mineros se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas.
cuencas hidrográficas de lo que no tenemos ni idea de cómo funcionan los ríos. Y por encima de estos ríos estamos construyendo centrales hidroeléctricas, además de mega represas de relaves y desechos y lodos contaminados mineros. Entonces todo ello implica pues la transformación a gran escala del país a un nivel de una afectación, de una destrucción que bueno, es muy importante plantearse desde ya para ver qué estamos legando para las generaciones futuras. Te haría una última pregunta que quizás sería una perogrullada. Si tuvieras una balanza y en un plato pones todos los beneficios de la minería y del desarrollo industrial y de la electricidad y de todo lo que le toca al Estado, aún en las mejores condiciones, y en el otro plato de la balanza el daño ecológico que se ha sufrido, las limitaciones para el desarrollo tanto para los humanos como para la naturaleza misma, ¿cómo manejarías esta balanza? ¿Hacia dónde se inclinaría el plato más pesado? Es una muy buena pregunta la que estás planteando, Rodrigo. Y de hecho me alegro mucho porque sin que ni siquiera hayamos conversado de ello, esto alude a un trabajo que estoy realizando en este momento. Bueno, que llevo ya desde hace varios meses, pero y que consiste en examinar, en sopesar un poco, como tú me acabas de plantearlo, cuáles serían los beneficios o los que son declarados como tal de la megaminería versus todo lo que tenemos que poder esperar, lo que podemos esperar en términos de costos, gastos y pérdidas para el Estado ecuatoriano. Y dentro de estos costos, gastos y pérdidas... ¿Cuántas pérdidas tiene que ponerse un límite? ¿Hasta cuándo? Porque van a ser infinitas. Déjame terminar. Ya. Dentro de estos costos, gastos y pérdidas estamos incluyendo una sumatoria de dimensiones que no se suelen tomar en cuenta por parte de estos análisis costos-beneficios que se suelen realizar, digamos, más desde el ámbito ortodoxo. Pero, claro, estamos muy conscientes al realizar este tipo de análisis del carácter limitado de la valoración monetaria. No todo se puede cuantificar en términos de gastos y pérdidas y costos en dólares. Hay muchas cosas que no vas a poder ni cuantificar. La sola vida, incluso de un ser humano, incluso uno podría abogar de cualquier ser viviente, difícilmente se puede cuantificar en términos de un montón de dólares. Sin embargo, todos los seguros lo hacen, ¿no? Ahora, hay aspectos como el patrimonio cultural, la biodiversidad, especies endémicas, especies en peligro de extinción. La afectación a este tipo de aspectos no se pueden cuantificar en dólares. Es sumamente simplificador y reductor pensar ese tipo de impactos en términos de dólares. O incluso la pérdida de un bosque. Ya, es muy difícil. Sin embargo, como primer ejercicio, lo que he considerado es que puede ser interesante ya hacer ese tipo de balance, de valoración con exclusivamente los aspectos que sí podemos cuantificar en términos de dólares. En términos, si quieres, más conceptuales o académicos, estamos haciendo lo que se llama un ejercicio de economía ambiental. Hay lo que la economía ecológica llama el monismo monetario, que es esa tendencia que tiene los economistas, más si quieres neoclásicos, los economistas más ortodoxos, convencionales, mainstream, esa tendencia de querer valorarlo todo con dólares. Esa tendencia es muy criticada y es lo que los economistas ecológicos llaman el monismo monetario.
justamente aludiendo al hecho de que hay muchas cosas que no se pueden cuantificar en términos monetarios. Ahora, como te digo, como primera aproximación me digo, si es que con tan solo los aspectos que se pueden cuantificar en términos de dólares, llegamos a una comparación que nos muestra que el negocio no sale bien, obviamente el negocio va a salir peor si es que tomamos en cuenta los otros aspectos que no se pueden cuantificar en ¿Por qué dólares. se realizan estos? Si son antieconómicos. Bueno, eso no sé, hasta ahora lo que... Por la incidencia de la corrupción. No puedo explicar de otra manera. Bueno, el tema es que estamos frente a capital transnacional. El capital transnacional, ¿qué es lo que busca? Es la ganancia. ¿Ya? Entonces, no le importa las consecuencias en términos económicos para el país, en términos políticos para el país, en términos ambientales para el país, en términos sociales o psicosocial o de salud pública para el país, o las comunidades, etc. No le importa a las empresas transnacionales. Lo que les importa es invertir y cuánto van a sacar de ganancia respecto a lo que han invertido. Es realmente lo único que lidera sus decisiones. Luego, claro, le maquillan con estos conceptos como los de responsabilidad y todo lo demás. Pero no hay que olvidar que son agentes, usando un lenguaje más economicista, son agentes económicos cuya razón de ser es la ganancia. Entonces, estos agentes, cuando llegan al Ecuador, son agentes que económicamente pesan, incluso más que el propio país en términos económicos. Llegan a compararse el PIB del Ecuador con la capitalización bursátil o el valor de todos los activos que detienen estas empresas que vienen a invertir. ¿Cómo un país como el Ecuador puede luego, digamos, imponer sus decisiones, como dirigentes ecuatorianos pueden imponer sus decisiones frente a actores tan potentes, que además luego movilizan redes de influencia transnacionales a través de toda una serie de actores de las organizaciones multilaterales, actores políticos de otros países más potentes, países hegemónicos, redes diplomáticas y todo lo demás, redes comerciales, que hacen que finalmente un país como el Ecuador se encuentra rehén de estas empresas transnacionales, de capital transnacional, y se encuentra rehén de su lógica, que es la lógica de la ganancia. Yo creo que eso es lo que hay que entender para así finalmente comprender que jamás un país como el Ecuador va a sacar provecho de unas inversiones de esta índole realizadas por estos tipos de actores. Ahora, si hacemos ese balance y tomamos en cuenta todos los costos, gastos y pérdidas que no se suelen tomar en cuenta, como son, por ejemplo, la afectación a la salud pública, la pérdida de los ecosistemas y su equilibrio, la pérdida de especies, la evasión fiscal, que es otro problema que no se suele tomar en cuenta porque se hacen anuncios por parte de los gobiernos y las empresas de los futuros ingresos fiscales. Pero no se suele tomar en cuenta el hecho de que las empresas, y muy particularmente las empresas del sector extractivo, son campeonas en evadir sus responsabilidades en términos fiscales. Pasan por estos paraísos fiscales, tienen subsidiarias en estos, hacen lo que se llama transferencia de precios y evaden el pago de muchos impuestos y regalías en los países donde son activos. Hay muchos documentos que establecen estos tipos de dinámicas, incluso en países como Canadá, que a menudo son presentados como grandes países que practican una minería responsable y que tienen una institucionalidad que es suficientemente fuerte para controlar y fiscalizar las empresas. Pero ni siquiera en estos países es así. Por lo tanto, tenemos estos tipos de costos también. Tenemos los costos asociados a lo que hemos comentado, las deudas que se contraen por parte de los estados para asegurar todas estas precondiciones materiales necesarias para que las empresas puedan invertir. Y así podríamos añadir una sumatoria de otros costos, gastos y pérdidas. Por ejemplo, el tema de que se le hace pagar costos de energía muy bajos a las empresas. Por ejemplo, yo lo que he calculado
es que si se le haría pagar a las empresas mineras que se están instalando ahora en el Ecuador la tarifa que Chile le cobra a sus mineras, solamente lo que Chile le cobra a sus mineras, que es una tarifa que es, creo que entre 4 y 5 veces la tarifa que el Estado ecuatoriano está queriendo cobrar de energía eléctrica a las mineras. Podríamos recaudar 13.000 millones de dólares sobre los 9 proyectos más importantes que están en este momento en cartera en los próximos 20 años. Imagínate, 13.000 millones de dólares. Con tan solo cobrar la tarifa de energía eléctrica, que tampoco es así muy alta, que Chile cobra a sus propias mineras. Entonces, hay una sumatoria... Están pagando precios de miseria. Exactamente. Entonces, porque aún en los mejores precios no compensa el daño ecológico. Exactamente, pero al menos podríamos jugar con ese tipo de recaudación que podrían asegurar un ingreso un poco mayor. Pero aún así, en un escenario de lo más ideal, en el cual tendríamos una recaudación, responsable y finalmente la que se podría desear en un entorno democrático y en el cual hay finalmente un comportamiento más equitativo por parte de las empresas. Aún así, es muy probable que lleguemos a que la mega minería salga desventajosa para el país, porque además está la cuestión de que la mega minería va a avasallar a todas las condiciones ambientales, sociales, económicas que hacen posibles otro tipo de actividades productivas. Si tú quieres hacer agricultura luego de que se haya hecho minera, no puedes. Si tú quieres hacer turismo luego de que se haya hecho minería, no puedes, porque le daña y le destruye al ambiente de tal manera que estas actividades ya son imposibles. En fin, entonces si todo se toma en cuenta, llegamos a que, por supuesto, la minería es un negocio bastante desventajoso para todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. William, has sido muy claro en tu exposición. Has abierto tu cátedra en esta vez para dejarnos unas serias advertencias, no solamente a los oyentes de Voces Azuayas y de Derechos Urbanos. Es realmente un llamado a todos los ecuatorianos, un señalamiento hacia la mayor responsabilidad. Y te felicito porque tu conocimiento global al respecto de todas las ciencias que tú dominas te han permitido tener un concepto cabal acerca de la apreciación de los fenómenos como este que nos ha motivado en esta entrevista. Te agradezco mucho en nombre de Voces Azuayas y de la ciudad de Cuenca. Tendremos la oportunidad de hablar contigo sobre este tipo de problemas y nos vas a dar muchas luces en el futuro. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias a ti y a Voces Azuayas por abrir la antena. Hasta luego. Gracias, pues.